La Escuela Normal del Meche funcionaba también como internado en el año 2000, cuando miles de mexicanos supieron de la existencia de esa escuela por estas imágenes, cuando los normalistas sometieron a más de 60 policías estatales de Hidalgo. Los sometieron así. Les echaron gases, sí. ¡Vénganse, vénganse todos! El gobierno nos va a mandar militares. No le debemos nada al gobierno. No le debemos nada a nadie. El año 2000, la Normal del Meche dejó de funcionar después de esto como internado y luego cerró por completo en el año 2008 cuando era gobernador de Hidalgo el hoy senador del PRI Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy, este martes, 18 años después de las imágenes de los policías estatales sometidos y 10 años después de su cierre, el presidente López Obrador cumple otra promesa de campaña. Aquí, en el Meche, y estamos cumpliendo. Fue un compromiso que hicimos, el de abrir esta escuela normal rural y se va a abrir esta escuela sin cerrar ninguna escuela. ¡Que viva el Meche! ¡Que viva la educación pública! ¡Que viva Hidalgo! ¡Viva México! ¡Viva México! Promesa cumplida, reabre el Meche, regresa el Meche, regresan los normalistas del Meche. El anuncio se dio en el evento para poner en marcha el proyecto para crear 100 nuevas universidades en el país. ¿En qué tipo de universidades estará pensando la Cuarta Transformación? ¿Qué tipo de universidades diseñará? Buenas noches, aquí le contaremos mejor que nadie la historia de este martes. El presidente López Obrador da marcha atrás e informa que corregirá la parte del presupuesto 2019 que quitaba dinero a las universidades públicas. Un movimiento de jóvenes de universidades públicas le pide acabar con la corrupción en esos planteles. Y exijo una auditoría a mi universidad y a las universidades públicas de nuestro país. Es momento de acabar con la corrupción dentro de las universidades. Artistas simpatizantes de López Obrador protestan por el recorte al presupuesto de cultura. No es una prioridad y nunca lo fue para el licenciado Obrador la cultura. Nunca lo fue. Cuando trabajó aquí en la ciudad fue un desastre bonito la cultura. No la conoce, no va al teatro ni va al cine. No es una actividad de su vida ni la entiende. Y por pagos atrasados o por falta de pagos de fin de año, bloquean más de 10 horas la autopista México-Cuernavaca y retienen más de 5 horas a la esposa del gobernador de Tabasco. El secretario de Seguridad Pública pone un ultimátum. O se aprueba la Guardia Nacional o los militares dejarán de combatir a los criminales.
Bueno, vamos a empezar con esto. Por la tarde, médicos y trabajadores de un hospital, el Hospital del Niño en Villahermosa, Tabasco, retuvieron pues por más de 5 horas a la esposa del gobernador Arturo Núñez, a la señora Marta Lilia López. Los trabajadores exigían el pago de una quincena, del aguinaldo que no les habían dado y también de prestaciones. A la 1 de la tarde, Marta Lilia López, esposa del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, visitó a su nieto en el Hospital del Niño en Villahermosa. Cuando estaba a punto de salir de las instalaciones, fue acorralada por los trabajadores del hospital, quienes le reclamaron el pago de salarios y prestaciones atrasados, así como el desabasto de medicamento. La esposa del gobernador alcanzó a subir a su camioneta para resguardarse, una Suburban blindada. En el tumulto, médicos, enfermeras, trabajadores administrativos y familiares de pacientes le gritaban las deficiencias que hay en el hospital. Estamos aquí sin dinero, sin nada. Nos prometen que nos va a dar medicamentos, aquí no hay nada. Y no nada más nosotros estamos exigiendo pago. A los residentes que están haciendo pediatría tampoco les han pagado. ¿Y hasta cuándo nos van a dejar que se vaya la unidad? La unidad hasta que veamos nuestro pago reflejado. Minutos después, al lugar llegó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge Carvajal, para negociar la liberación de Marta Lilia López. Con la llegada del secretario, inició un despliegue policíaco en la zona. 25 minutos después, llegó a las instalaciones del hospital el secretario de Salud de Tabasco, Rommel Franz Serna. Intentó calmar los ánimos. Y quedamos en el acuerdo de que se le iba a pagar la quincena. Se le iba a pagar la quincena esta de 1 de diciembre y el aguinaldo, lo cual ya fue efectuado los pagos. Intentó convencerlos de que liberaran a la esposa del gobernador. Prometió que los adeudos se cubrirían al 100% el viernes. Pero los trabajadores no accedieron. Querían que los depósitos y la entrega de vales se hicieran en el momento. Mientras tanto, Marta Lilia López permanecía en la camioneta y ahí estuvo por más de 5 horas. Al no llegar a un acuerdo, la policía estatal tuvo que intervenir. A empujones alejó a los manifestantes de la camioneta. Solo así, Marta Lilia López pudo salir de las instalaciones del hospital infantil. Bueno, eso en Tabasco, pero hubo otra protesta hoy por personas que dicen que no les han pagado el sueldo de este mes ni el aguinaldo. Son los trabajadores de la Universidad Autónoma de Morelos. Un grupo de ellos protestó y cerró por poco más de 10 horas la autopista México-Cuernavaca. Reclamaron que les deben prestaciones desde el año pasado. Los trabajadores de la universidad retiraron el bloqueo luego de que acordaron acudir con el secretario de Gobierno de Morelos, con Pablo Ojeda, para que los atienda. Y hablando de dinero, el presidente López Obrador rectificó y dijo que se va a corregir el presupuesto del próximo año para que no se corte el dinero para las universidades públicas. El presidente ya había acordado con rectores de universidades que si no se les aumentaba el presupuesto, les ofrecería el mismo dinero que se les dio en 2018 más inflación. Esto lo dijo luego de anunciar el plan para crear 100 nuevas universidades. Rectificó, corrigió el presidente. Se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades. Y se presentó un presupuesto en donde, en efecto, hay una disminución de 5 mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. Se reparará ese error. La corrección del presidente se dio horas después de que
se comenzara a hacer viral en las redes sociales una iniciativa denominada Auditoría a las Universidades, donde un grupo de estudiantes, muy al estilo del Yo Soy 132, le pide a rectores de sus universidades que hagan transparente el cómo se gastan el dinero que reciben, este dinero que reciben y que van a recibir del presupuesto. Soy Aarón, estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mi nombre es Emanuel Rodríguez, soy estudiante de la carrera de Sociología. Y exijo una auditoría a mi universidad y a las universidades públicas de nuestro país. Que se transparente el uso de los recursos que hay en nuestra universidad. Primero, deben dar razones de por qué necesitan más dinero y en qué se gastan este dinero. Estamos hartos de la corrupción. El hashtag Auditoría a las Universidades estuvo por la tarde durante 5 horas, esto que estamos viendo, 5 horas en el primer lugar de Trending Topic. Fue Trending Topic nacional número 1 durante 5 horas. La universidad respondió a esto en un tuit, dijo la UNAM, ante la luz de bots y algunos jóvenes que piden auditorías a las universidades. Les recordamos que la UNAM fue la primera institución en presentar sus estados financieros auditados a la Cámara de Diputados. Lo hace cada año desde hace casi 20. Para la universidad, suponemos que esto que acabamos de ver, estos jóvenes, eran bots. Y donde no se ha dado ninguna rectificación todavía es en el presupuesto que se le recortó a la cultura, que va a ser del orden del 4%. Por eso hoy actores y promotores culturales fueron a la Cámara de Diputados. Sin cultura no hay nación, sin cultura no hay nación, sin cultura no hay nación. Días de peregrinación en la Cámara de Diputados. Son los damnificados del presupuesto 2019. El sector es de por sí vulnerable y ha sido precarizado por las malas administraciones pasadas. Recortar ahora su presupuesto va en contra del propósito del Estado de garantizar el derecho a la cultura. Una comunidad artística y cultural que se describió experta, harta de su histórica austeridad. En esta ciudad, en 50 años, creo que se han hecho 3 teatros. Y me ofende mucho los recortes a cultura que ha habido, me ofenden mucho los recortes a escuelas de cine como el CCC, por ejemplo. Están a punto de desaparecer, o sea, es insostenible ya. Que es de una insensibilidad profunda por parte de un gobierno que se dice progresista y que ha resultado ser el más neoliberal de los últimos años. Querían advertirle al presidente de la Comisión de Presupuesto que esta vez la precariedad que les impone el gobierno por el que votaron no pasará. 2 horas después, el presidente de la Comisión de Cultura salió a calmar los ánimos y negoció el ingreso de una comisión de 20. Los artistas se dijeron traicionados por las migajas del presupuesto y pasaron de las quejas a las advertencias. Es una oportunidad de oro, está empezando, llevan días con este nuevo gobierno y nosotros los apoyamos. Pero no podemos quitar el dedo del renglón y ahí vamos a estar parados y vamos a gritar cada vez más fuerte. Pero tienen que entender que para empezar a manejar un nuevo proyecto se tiene que cortar de tajo y empezar a abrir. Ese es el tema. Porque entonces todo lo que se dijo al respecto se llama demagogia. Si no está soportado por un presupuesto, se convierte en demagogia. La secretaria de Cultura debería de estar aquí, porque es su presupuesto. Y nosotros estamos haciendo una chamba que ella debería de estar haciendo, debería de estar peleando por todos nosotros. Algunos diputados de Morena prometieron luchar con la comunidad cultural. La oposición ofreció presionar, pero el diputado Sergio Mayer pidió paciencia, que así son los cambios de régimen. No se equivoquen, ¿eh? Y no me digan demagogo. Eso es lo que les estoy diciendo. No descalifiquen. El gobernar desgasta. Tomar decisiones afecta a unos y beneficia a otros. Por eso nadie va a estar en temas de popularidad como un actor que sale en televisión toda la vida. 6 horas después, los peregrinos de la Pastorela 2018 consiguieron que el morenista pasara de las justificaciones al compromiso. Denos oportunidad, ya tenemos una estrategia. ¿Cuánto lo quieres subir o lo que se pueda, lo que aparezca? O... Créanme que lo que subamos va a ser bueno. Sin cultura no hay nación, ni cuarta transformación. Bueno, ¿quién habría pensado esta crónica que acabamos de ver la noche del 1 de julio? ¿Quién se hubiera imaginado el 1 de julio que íbamos a tener una crónica así, con personajes
simpatizantes, muchos de ellos de muchos años, simpatizantes del movimiento, de las acciones, del discurso de López Obrador. Ante estas reclamaciones, la Secretaría de Cultura dijo que para el próximo año sí habrá recursos suficientes para las actividades centrales del sector cultural y se comprometió a hacer un gasto responsable del presupuesto que le den. El presidente López Obrador informó en su conferencia matutina que ya cobró su primer cheque y anunció esto. Les informo que ya recibí mi primer quincena como presidente, 76,159 pesos con 59 centavos. O sea que me rayé. Pero esto está definido con la antigua ley, porque esto es lo que me corresponde. Voy a recibir 53,846 pesos con 30 centavos. Por eso estoy regresando 22,313 pesos con 29 centavos. Lo aclaro porque si no se malinterpreta y es mejor cuentas claras y chocolate espeso. Bueno, pues ya tiene su primer cheque neto. Como hemos visto aquí, el sueldo bruto del presidente López Obrador ronda los 160,000 pesos mensuales. El presidente López Obrador estará mañana en el Senado. Ahí va a entregar la medalla Belisario Domínguez a Carlos Payán y probablemente mañana el Senado vote quién va a ser el nuevo ministro de la Suprema Corte. En otras cosas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la ley de ingresos para el próximo año, 295 votos a favor, 179 en contra. De acuerdo con el dictamen aprobado, se van a obtener alrededor de 6 billones de pesos para el próximo año. Pero cuando se estaba discutiendo en lo particular esta ley de ingresos, los diputados de oposición acusaron al gobierno de López Obrador de querer aumentar el precio de gasolina para el próximo año porque rechazaron reducir el impuesto especial a la gasolina. Los diputados Morena les dijeron hipócritas. El mundo al revés, los panistas y los priistas acusando a los de Morena de que quieren subir el precio de la gasolina y los de Morena justificando. El mundo al revés. Esta ley no va a bajar la gasolina. El impuesto especial sobre productos y servicios, que eso quiere decir IEPS, por si no lo habían entendido, ¿van a quitar el impuesto, sí o no? Sencillamente hipócrita, perverso, te burlas de mí. Escuchen la canción que les traje. Es Paquita, la del barrio, y la canción es Hipócritas. Bajo ninguna circunstancia enfrentaré al gobierno popular de mi compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Si ustedes tienen el corazón en su lugar, háganlo. En vez de estar gritando aquí, sacar sus cartulincitas, háganlo. No, presidenta. En la ausencia de una conducción pacífica y democrática, ante la presencia de violencia verbal, insultos y violencia física, nos retiramos de este salón de sesiones en protesta por la manera en que no aceptan debatir un tema importante para la República. Se
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, se reunió con los diputados que están discutiendo la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. A él les dijo que la única solución a la violencia que vive el país en este momento, la única solución es la Guardia Nacional. El secretario Durazo les dijo a los diputados que ¿qué pasaría? Lo que podría pasar si ellos no aprueban la creación de la Guardia Nacional. Tenemos que dar el paso a la constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública. Y si eventualmente el Congreso tomara la decisión, esperemos que no sea así, pero nosotros en esa circunstancia retiraríamos al ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera, porque en las actuales circunstancias de violencia en el país no podemos darnos ese lujo. Salieron legisladores de Morena a decir que en la campaña se prometió no militarizar al país, en fin, pero como sea, lo que dijo el secretario Durazo solo puede tomarse como un bluff, no como algo posible. Sacar a los soldados de la lucha contra el crimen. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. La Cámara de Diputados aprobó por 474 votos a favor reformas constitucionales en materia de extinción de dominio. Con esta iniciativa, el Estado va a poder recuperar los bienes obtenidos por delitos como corrupción, robo de combustible, trata de personas. El dictamen va a ser enviado a los congresos locales para su análisis y eventual aprobación. Anoche informamos sobre el hallazgo de 3 cuerpos desmembrados, el de una mujer y 2 hombres, que fueron arrojados en bolsas de plástico en calles de Chilpancingo. Uno de estos cuerpos fue identificado como el del joven Cristian Rafael Abarca, de 27 años. Lo reconocieron sus familiares, estaba desaparecido desde el sábado. Ese día sus familiares denunciaron los hechos y dijeron que policías ministeriales del Estado lo habían detenido en Chilapa, pero hoy la Fiscalía General de Guerrero negó que policías ministeriales hayan participado en la detención y desaparición de Cristian. En un comunicado, la Fiscalía dijo que desde que recibieron la denuncia el sábado, se mandó agentes a investigar los hechos hasta que localizaron el cuerpo ayer en Chilpancingo. Y ayer, cuando terminaba este programa, más o menos esas horas, fueron asesinados un juez de control y un agente del Ministerio Público en Ciudad Victoria, en Tamaulipas. Los dos trabajaban casos difíciles, como el del juicio contra el esposo de la española Pilar Garrido. Sin embargo, las autoridades creen que el móvil puede estar por otro lado. Abelardo Ibarra, juez de control de Tamaulipas, y Erika Granados, agente del Ministerio Público de la Procuraduría del Estado, fueron asesinados a las 9:30 de la noche de ayer, cuando viajaban en un Mini Cooper azul. De acuerdo con la Procuraduría de Tamaulipas, Abelardo y Erika habían salido de trabajar del Centro de Justicia Integral de Ciudad Victoria. Cuando se encontraban en el fraccionamiento Hacienda del Santuario, fueron asesinados por un hombre, quien les disparó en al menos 12 ocasiones. Aún se investiga si hubo más personas involucradas en el asesinato. Estas dos personas, el juez Abelardo Ibarra y la agente del Ministerio Público Erika Granado, trabajaban juntos en distintas investigaciones. Una de ellas, lo decía, era la orden de aprehensión de Juan Alfonso Vázquez, conocido como el Gafe, líder del cártel del Noreste, quien fue detenido en octubre en Nuevo León, trasladado a Tamaulipas y luego apareció ahorcado dentro de su celda en penal de Ciudad Victoria hace 2 semanas. Es una de las principales líneas de investigación sobre los asesinatos de anoche. Ellos también trabajaban, investigaban la muerte de la española, la recordarán, le dimos mucha cobertura aquí, de la española Pilar Garrido, en donde se acusa a su esposo, un señor de nombre Jorge Fernández, de haberla matado. Ese juicio, el juicio del español, está pospuesto hasta enero. En la tarde, la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas anunció que ofrece hasta 2 millones de pesos por información para dar con los asesinos del juez
y de la gente del Ministerio Público. Hoy se anunció una estrategia reciclada para combatir la violencia en el centro del país, en el Valle de México. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, presentaron una estrategia conjunta. ¿En qué va a consistir? En que desde el 1 de enero, policías federales y locales harán operativos en zonas colindantes entre el Estado de México y la ciudad. También se compartirá información para evitar que los delincuentes crucen la capital y el Estado de México y no sean detenidos. Nada más recordar que hace 6 años, cuando comenzó el nuevo gobierno, cuando tomó protesta Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, planteó una estrategia parecida. Meses después se concretó, se llamaba el Escudo Centro, se incluyó además del Estado de México a Morelos, a Hidalgo, a Querétaro y Puebla. Del gobierno federal participaba la PGR, se dijo que habría coordinación, en fin. Veremos si esta vez sí funciona. Esta mañana, Alfonso Guerrero, un migrante hondureño, quiso organizar una marcha desde el albergue del Barretal, ir de ahí al consulado de Estados Unidos en Tijuana. Esta persona es quien hace una semana pidió a Estados Unidos $50,000 para cada migrante como condición para que se regresaran a sus países. Pero hoy su convocatoria fracasó porque los migrantes denunciaron que el señor solo quiere dinero. ¿Y cuántos días tienes aquí? ¿No estás trabajando? No estamos alterando el orden. Ellos son los que vienen a alterar el orden. Ellos son los que vinieron a alterar el orden. No estás incitando a la gente. La gente no, aquí. Fue una decisión de asamblea. No, o se calma o se vamos, ¿eh? Fue una o sesión. Se calma, Yo estoy calmado, jefe. Yo estoy calmado. Después de este incidente, la mayoría de los migrantes exigió que esta persona, Alfonso Guerrero, dejara el albergue del Barretal y minutos más tarde fue detenido por policías federales y municipales. Lo acusaron de alterar el orden público, fue entregado a autoridades del Instituto Nacional de Migración y, bueno, están revisando su situación en el país. El canciller Marcelo Ebrard anunció un acuerdo con Estados Unidos para que se invierta en México y en Centroamérica, pues como un método para frenar la migración. Estados Unidos se comprometió a invertir casi $5,000 millones en este proyecto a partir del próximo año. Esto incluye inversión pública y privada. Estados Unidos informó que también invertirá unos $6,000 millones en Guatemala, El Salvador y Honduras, aunque no le guste mucho al presidente Trump. Y hablando de migración, el Papa Francisco criticó la criminalización hacia los migrantes. En un mensaje, el Papa escribió: no son aceptables los discursos políticos que tienden a culpar a los migrantes de todos los males y a privar a los pobres de la esperanza. El Vaticano difundió este mensaje del Papa, lo escribió con motivo de la Jornada Mundial de la Paz que se celebra el 1 de enero. ¿Qué más tenemos, Paula? Cerca de 7,000 vendedores ambulantes marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Congreso de la Ciudad de México para hacer llegar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, una agenda denominada Inclusión y Bienestar, y así pedir que se reconozca legal y socialmente como población trabajadora a todas las personas que se autoemplean en el espacio público. Los vendedores ambulantes informaron que el próximo jueves sostendrán una reunión con el equipo de Claudia Sheinbaum, donde esperan llegar a un acuerdo. Un día después de que se registró un fuerte incendio en una fábrica de telas parisina en Toluca, las labores de los bomberos aún no terminaron. El humo continuó saliendo de los escombros durante la tarde y los dueños aún no han logrado cuantificar las pérdidas. Según autoridades de Protección Civil y bomberos de Toluca, un cortocircuito fue lo que causó el siniestro. El Instituto Nacional Electoral informó que mañana aprobará la actualización y cambios de la credencial para votar. Se agregará al reverso de la mica un código de seguridad que contendrá toda la información de la credencial. Se ampliará el número de caracteres para nombre y apellido de 32 a 50. Se reubicará la firma digital. Se resalta la sección electoral, así como el inicio y término de vigencia de la mica, y se incluyen recuadros con microtexto. El objetivo de los ajustes es evitar la falsificación y alteración del documento, así como los datos personales de los ciudadanos. Permiso, Ciro.
Hoy se informó que Nestlé va a construir una planta para procesar 20,000 toneladas de café en Veracruz. La planta tendrá una inversión inicial de $154 millones. El presidente ejecutivo de Nestlé, Fausto Costa, hizo este anuncio durante una reunión con el presidente López Obrador. Fausto Costa aseguró que la planta generará tan solo en su etapa de construcción más de 10,000 empleos directos e indirectos. Decía que el paquete económico en términos generales estaba bien. No hay nada perfecto y empiezan a salir los errores. El error que solo puede ser atribuible al Ejecutivo, porque es quien manda el presupuesto, de, como reconoce el presidente López Obrador, de haberse equivocado con las universidades. La furia que tienen algunos porque hay menos dinero para desastres nacionales o hay menos dinero para educación. ¿Mandé? Para desastres naturales. Para desastres naturales, perdón. Sí. Para desastres naturales. Hay también algunas preocupaciones. Hay quien dice que es una mentira que no haya nuevos impuestos cuando aumenta la retención a los ahorradores. Las retenciones no son un nuevo impuesto, porque además son acreditables contra otros ingresos. Lo que está preocupando a los empresarios es que le ponen límite a la acreditación, al uso de impuestos para disminuir el pago de IVA. Dicen que puede acabar con el flujo. En términos generales, las quejas que están saliendo sobre el presupuesto me parecen normales y atendibles. Que el precio del petróleo sea $55 por barril, hoy estén abajo de 50. Pero ¿cómo viste lo del gasolinazo, la discusión que se dio? Alguien creía en su sano juicio, incluidos los que me retaban a que sí se podía bajar la gasolina. ¿Querían bajar? ¡Claro que no! ¡Claro que no! Bueno, los que votaron que decían que se iba a bajar la gasolina y se creen todas esas. Pero es lógico Habrá que no. gasolinazo en enero, lo que llamaban gasolinazo. El original gasolinazo, o sea, el nombre del gasolinazo, se inventó cuando Calderón diseñó que es el mismo. Regresamos al modelo de Calderón. O sea, al original ¿Habrá gasolinazo. aumentos cada mes? No, lo van a hacer un solo aumento. Un solo aumento. Hay que recordar. ¿Y ese cuándo se va a hacer? ¿El 1 de enero? El 1 de enero. Híjoles. ¿Y vamos a tener otra vez saqueos de tiendas? Esperemos que no. Ojalá se haga. Es mejor irlo distribuyendo por meses, como se hacía antes de la liberación del precio. Son 12 golpes políticos Tiene al año. menos, pero tiene menos impacto inflacionario. Entonces, mira, así las cosas. Estamos viendo un presupuesto que ahí va. A ver, espérate para mañana. Mejor mañana vamos a tener más sin duda, sobre esto. Sin duda. Por lo pronto, hoy, remátala, David. Seguramente se me va a decir que qué tan importante es que Banco de México haya ya lanzado la utilización de códigos QR para el pago. Va a hacer que pasen muchas cosas, que se use menos dinero en efectivo en la economía y que las tarjetas de débito o crédito tiendan a desaparecer, porque uno va a usar el teléfono para pagar en muy diversos negocios. Hacemos una pausa y al regresar lo que dijo hoy el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, de que si no se aprueba el proyecto de la Guardia Nacional, los militares regresan a los cuarteles, no puede ser más que un bluff. Porque si no es un bluff, ¿qué es? Regresamos con eso. Son entendibles los bluffs durante las negociaciones. Por eso lo expresado hoy por el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, no pudo ser más que un bluff. Si no nos aprueban como mandamos el proyecto para crear la Guardia Nacional, allá ustedes, porque los ciudadanos se van a quedar sin militares que apoyen las tareas de seguridad. Un bluff, porque es impensable concebir hoy un México con soldados y marinos en sus cuarteles. ¿Quién se haría cargo de Guerrero, de amplias zonas de Tamaulipas y Michoacán, de Veracruz, de la frontera norte, de la frontera sur, de corredores del Pacífico? ¿O quién ayudaría en el propio centro del país? Regresar hoy a las Fuerzas Armadas a los cuarteles significaría dejar a millones de mexicanos, a millones, a merced de los criminales. Y sería, desde luego, la muerte anticipada de la Cuarta Transformación, porque lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, sin seguridad no habrá Cuarta Transformación. Por eso se entiende el bluff, no el suicidio. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches, ánimo. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.